Bueno, sería importante que pudiéramos lograr que el hacer el hacer eje en esta etapa del curso en el machismo no genere no genere resistencias infundadas, porque vamos a seguir insistiendo en que la lucha contra la violencia en general y contra la violencia en particular es una lucha de hombres y mujeres en conjunto, ¿no? Pero no podemos negar lo fundante de esta época que está atravesando este, la, la violencia contra la mujer, ¿no? Y no podemos dejar de tener en cuenta lo que decíamos hace un ratito, que son los hombres los que en general ejercen este tipo de violencia, ¿no? Independientemente de eso, hay cuestiones que son necesarias de ser revisadas. Una de ellas es cómo se constituye la subjetividad masculina y por ende, a partir de poder establecer cómo se constituye la subjetividad masculina, poder pensar cuáles son las formas en que se la construyó por un lado y cuáles son las formas de proceder a una deconstrucción social de, de esta forma de generar estas subjetividades, ¿no? La subjetividad masculina que se crea, se consolida y se transmite a través de la educación, digamos, tiene su fundamento en varias cuestiones, en el predominio, por un lado, del género varón, en el ensalzamiento fortalecedor del género varón y sus características, ¿no? En la cuestión de los roles estereotipados, de esta cuestión de señalar desde muy pequeños qué cosas son para los varones y qué cosas son para las niñas, ¿no? Y a partir de ahí, el valor de la fuerza y de la violencia como una forma de ejercer el ser varón y todo lo que puede hacer alejarnos de la ternura. Porque básicamente, tanto en el hogar como en la escuela clásica, que ya está en revisión felizmente, la subjetividad masculina se recrea a través de ir educando al varón, haciendo que se diferencie tajantemente de lo que es una niña, una niña o un niño, perdón. O sea, un hombre no es un niño, no tiene aspecto de niño, un hombre no es una mujer y un hombre no es un homosexual. Sobre estos tres pilares se va armando la subjetividad masculina con todo lo que eso significa, porque eso significa el ejercicio vedado de la ternura, de la posibilidad de llorar, del cariño, de la misericordia hacia el otro, ¿no? E implica una carga bastante difícil de llevar en el tránsito por el mundo, ¿no? Esta
esta cuestión, estas diferenciaciones, terminan armando realmente contradicciones muy serias en la psiquis, sobre todo los jóvenes que van sintiendo otra cosa, hasta que después, bueno, finalmente y lamentablemente se va consolidando lo que es el ejercicio clásico del ser varón, ¿no? Esto es solo un aspecto. Hay un artículo mío en la bibliografía, que es Las vestiduras de la masculinidad, donde hay una reflexión bastante interesante, creo yo, de esta cuestión, pero que sobre todo apunta a mirar la construcción de la subjetividad más desde el punto de vista del varón que los clásicos estudios que, digamos, cuestionan la subjetividad más desde el punto de vista feminista. Nosotros en este artículo intentamos, como varones, reflexionar acerca de cómo llegamos a ser varones. Y esto de cómo llegamos a ser varones y cómo se va transmitiendo la violencia, ¿de qué se trata esa construcción social de la que nosotros hablamos? Bueno, es un temazo. Porque en realidad, así como decimos que el abuso sexual contra niños y niñas paraliza, pasa una cuestión distinta con aquellos niños y niñas que están criados en un marco donde hay un ejercicio libre, podemos llamarlo, de la violencia, ¿no? La primera cuestión es que niños y niñas que padecen violencia van aprendiendo que la violencia es una forma de comunicación, es una forma de estar en el mundo, que ejercerla o padecerla es lo que le ha costado, lo que le ha tocado a cada quien. Además de esto, la otra cuestión que es importante poder poner también en juego es que hay un juego de roles y de identificación muy serio en esto del ejercicio o el padecer la violencia, porque los estudios que se han puesto en serio a hacer un seguimiento han descubierto que mayoritariamente hay una identificación. Hay una identificación de ese niño y de esa niña por género. Es decir, los varones sean testigos o padezcan esa violencia, no obstante, aprenden que el varón en general pega, grita, humilla, ¿no? Mientras que las mujeres parecen identificarse con el rol pasivo en la violencia de la mujer, ¿no? En algunos casos se suele sostener y se suele decir, bueno, pero las mujeres les pegan a los hijos, sí, en muchos casos sí. El tema es que en los hogares donde hay un desarrollo de la violencia, lo que el niño y la niña ven es que el hombre es el que en general le pega a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que esa es una
es uno de los efectores, ¿no? La violencia en casa, ¿no? Que después el niño va a ir aprendiendo y va a ir llevando en cada uno de los ámbitos en los que va desarrollándose. Por un lado eso, por otro lado, me parece que hay otra cuestión que hay que tratar de tener en cuenta, que es que hay una relación muy directa entre la violencia contra un niño y una niña y el abuso sexual. Porque una de las primeras cosas que aprenden estos niños es que que sus padres primero y el resto después puede disponer de sus cuerpos. Este es el mensaje que da la violencia, ¿sí? Este es el mensaje donde lo que se transmite es que ni siquiera el cuerpo propio tiene valor de propiedad, valga la redundancia, de privacidad, ¿no? Es decir, si quienes supuestamente me quieren, me crían, me educan, me alimentan, tienen la libertad de disponer violentamente de mi cuerpo, ¿cómo hago para entender el otro mensaje que me da la educación sexual integral acerca de que no, digamos, nadie tiene que tocar mi cuerpo? ¿Cómo que nadie tiene que tocar mi cuerpo? Si resulta que me golpearon, me pegaron, ¿no? Entonces este es un temazo, ¿no? Este es un temazo. La educación sexual integral, ya que estamos, digámoslo, es la vacuna irreemplazable contra el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Más allá de estas dificultades que señalábamos recién y que vamos a seguir discutiendo, por lo menos a eso los invito, lo vamos a seguir discutiendo en los foros, pero es importante poner esto. Bueno, la otra cuestión. Nosotros hablamos de los distintos tipos de violencia y los distintos tipos de violencia tienen que ver con dos lugares, o con dos miradas, o sea, donde se pose la mirada, para decirlo más claramente. Uno de ellos es contra quién se ejerce la violencia. Entonces hablamos de violencia contra la mujer, violencia contra la niñez, violencia doméstica, violencia laboral, acoso laboral, la violencia contra todo el colectivo homosexual, la violencia contra todas las categorías diferentes de posicionamiento sexual y vital, ¿no? Digamos, cada uno de esos de esos lugares tiene una forma específica de ejercicio y recepción de la violencia. Todo eso va a estar bien desarrollado en la bibliografía, pero no queríamos dejar de decirlo ahora. Y también hablamos de violencia según el lugar donde se realice, ¿no? El ámbito. Entonces hablamos de violencia familiar o doméstica, violencia escolar, violencia laboral, ¿no? Violencia, cuando hablábamos de según quien lo recibe, no casualmente se nos escapaba hablar de violencia contra la vejez y violencia con las personas con algún tipo de discapacidad.
ni, ni más ni menos que dos de las violencias más olvidadas precisamente. Porque cuando hablamos de ancianidad y hablamos de discapacidad, hablamos de un tipo de violencia oculta, humillante, persistente, naturalizada, que en general ocurre en prácticamente todo tipo de familias, ¿no? La violencia contra la ancianidad, el abuso sexual contra la ancianidad, está increíblemente ausente en casi todos los tipos de abordajes, incluso en los abordajes académicos, salvo algunas cátedras específicas, pero que difícilmente se ocupen de un fenómeno tan generalizado como es el abuso sexual contra la vejez. Sí está un poco más visualizado, hasta por ahí nomás, el abuso sexual y la violencia contra las personas con discapacidad. Pero hasta por ahí nomás. Dos cositas para cerrar este video. La primera es si hay más violencia en época de pandemia. No lo sabemos. No hay ningún estudio serio, más allá de las afirmaciones de los diarios que necesitan instalar noticias. No hay ningún estudio serio. Suponemos que las personas más vulnerables, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, en una situación de encierro como la actual, digamos, están en una situación de mayor riesgo que otros que no tengan semejante grado de vulnerabilidad. Lo suponemos y lo suponemos con fundamento, pero no estamos en condiciones de afirmarlo. Y lo otro que quería decir para cerrar este video es, ¿por qué no se estudia la violencia contra los hombres? En realidad se la estudia. Por ahí no hay desarrollos tan, tan específicos como los hay con otro tipo de violencia, porque en realidad en lo que se está poniendo el eje es en la violencia hegemónica. Por supuesto que hay hombres que padecen violencias. En la violencia general probablemente los hombres padezcan tal vez más violencia que las mujeres, pero el tema es que no es una violencia hegemónica dirigida. ¿Qué quiero decir con esto, violencia hegemónica dirigida? Que salvo excepciones, la violencia contra los hombres no es violencia por el hecho de ser hombres. Tiene que ver con otras cuestiones que incluso también emparentan al machismo. La violencia contra la mujer es por el hecho de ser mujer. La violencia contra niños es por el hecho, y niñas es por el hecho de ser niños y niñas, y la vulnerabilidad de la poca capacidad para defenderse. La violencia contra los ancianos y personas con discapacidad es exactamente lo mismo. Y, y las violencias discriminadoras de la de las diferencias sexuales son todavía muchísimo, pero muchísimo más específicas, a punto tal que casi sin duda podemos decir que cuando se da un crimen de esta naturaleza, estamos hablando de crímenes de odio. Bueno, seguimos en un ratito.